Bienvenidos a Arbis Fanfics. Si quieres disfrutar aún más de estas historias, recuerda que puedes unirte como miembro o apoyarme en Patreon. Ahí encontrarás capítulos adelantados, novelas completas o al día, disponibles para la comunidad que me apoya. Recuerda que gracias a tu apoyo puedo seguir compartiendo estas increíbles historias. Sin más que decir, doy paso al video. Disfrútenlo. La aldea oculta por la lluvia se ubica en la frontera de las tres grandes naciones, tierra, viento y fuego. Influenciada por las guerras entre estas potencias, se encuentra en un estado de conflicto constante. Su antiguo líder fue Hanzo del Salamandra, un Powerhouse conocido con el título de semidios. Sin embargo, más tarde fue asesinado por Pain durante una guerra civil en la aldea oculta por la lluvia, y la aldea terminó convirtiéndose en la base principal de la Akatsuki. Por supuesto, en este momento, la aldea oculta por la lluvia todavía estaba bajo el control de Hanzo. Nagato, Yaiko y Konan probablemente no eran mucho mayores que Kyosuke. Por un cálculo cronológico, deberían haber comenzado a formar su propia organización apenas. Danzo, liderando a Kyosuke y a los demás, llegó así a la aldea oculta por la lluvia. Goteo, goteo, goteo. La lluvia, que parecía no tener fin, caía sobre la tierra de la lluvia, y Kyosuke y los demás inevitablemente se empaparon. Sintiendo la lluvia torrencial escurrirse por su rostro a través de las rendijas de su máscara, Kyosuke no pudo evitar pensar con cierta maldad que los aldeanos de la aldea oculta por la lluvia probablemente todos sufrían de reumatismo severo. El oscuro cielo que arriba, que al principio parecía algo poético, tras un largo rato observándolo, se había vuelto inevitablemente un poco molesto, y griega. Había una profunda sensación de opresión. Influenciado por este entorno, los edificios de la aldea oculta por la lluvia eran principalmente de acero, aunque algunos eran de piedra. Numerosas tuberías de acero de diversos tamaños se erigían en las capas exteriores de los edificios, creando un paisaje único. Kyosuke reflexionó un momento y se dio cuenta de que estas tuberías probablemente eran medidas de protección contra la lluvia y drenaje. De lo contrario, incluso el techo más resistente probablemente no podría soportar la erosión prolongada de la lluvia. En un entorno así, si la fuerza de la aldea oculta por la lluvia no fuera insuficiente, probablemente estarían más ansiosos que cualquier otra nación importante por desatar una guerra, para así apoderarse de tierras aptas para la supervivencia y la reproducción. Esta también era la razón por la que Pain, tras disipar la lluvia, era reverenciado como un dios en la aldea oculta por la lluvia. Solo se podía decir que la derrota de Hanzo a manos de él no había sido en vano. Justo cuando el grupo llegaba en silencio frente a un imponente edificio de acero, un ninja de la lluvia apareció de repente ante ellos. El señor Hanzo los espera, dijo el ninja de la lluvia. No mostró ninguna intención de investigar, simplemente les echó una mirada al grupo y luego bajó la cabeza para abrir el camino. Al ver esto, Danzo les lanzó una mirada a los demás, señalándoles que actuaran según la situación. Kyosuke observó su aspecto cauteloso y no pudo evitar reírse para sí mismo. Parece que él también teme que Hanzo se vuelva contra él de repente. Esto no era sorprendente. Si Konoha había pensado en ganarse a Hanzo, era imposible que la arena no lo hubiera hecho. Incluso era posible que el equipo de la arena ya hubiera estado aquí. Así que, un cierto grado de vigilancia era muy necesario. Durante el camino, el grupo caminó en silencio en esta atmósfera algo opresiva. Kyosuke, mientras mantenía la vigilancia, no pudo evitar examinar al ninja de la lluvia que les guiaba. Tras una breve observación, pudo decir con certeza que esta persona era un ninja experto en técnicas de asesinato. Los movimientos habituales que revelaba inconscientemente al caminar y el ritmo respiratorio, que era claramente el resultado de un entrenamiento especial, todas estas cosas indicaban esto claramente. Quizás debido a este entorno único, la política de desarrollo de la aldea oculta por la lluvia era la misma que la de Konoha, que era maximizar las habilidades de cada ninja, en lugar de desarrollar un ejército a gran escala. Estos ninjas de la lluvia eran muy diestros en la liberación de agua y en el ninjutsu de asesinato, por lo que a menudo aceptaban encargos de otros países para llevar a cabo diversos tipos de misiones de asesinato. Esta también era una de las principales fuentes de ingresos para la aldea oculta por la lluvia. La Akatsuki, tras tomar el control de la aldea oculta por la lluvia, había llevado esta tradición a su punto más alto. Pronto, bajo la guía de este ninja de la lluvia, Kyosuke y los demás llegaron a una pequeña casa muy bien oculta. La tenue lámpara de aceite solo podía iluminar un tramo del camino frente a la mesa.
Si no fuera por la extraordinaria visión de Kyosuke, probablemente no habría podido ver a la persona escondida detrás de la mesa. Se podría decir que la atmósfera aquí estaba impregnada de conspiración. Así como a los agentes encubiertos les gusta reunirse en balcones, los conspiradores como Danzo y Anso también suelen discutir asuntos en este tipo de entorno oscuro. Como si no hacerlo fuera poco profesional. Kyosuke miró a los dos que ya habían comenzado a susurrarse entre sí y no pudo evitar quejarse en su interior. Sin embargo, aunque los despreciaba en su corazón, seguía siendo muy curioso sobre este Anso del Salamandra, que había aparecido tan raramente en la historia original. Aunque la reputación de esta persona era grande, por el contrario, era muy cauteloso. Incluso si sus oponentes eran el desconocido Yaiko y los demás, no tendría el más mínimo desprecio por ellos, y siempre elegiría el método más estable y fiable para eliminar a sus oponentes. En cuanto a la fuerza de Anso, se podía ver por su título de semidios. Se rumoreaba que en la aldea donde nació, había una salamandra negra altamente venenosa. Después de que la salamandra muriera, su bolsa de veneno fue implantada en el joven Anso. Por lo tanto, la resistencia de Anso al veneno era muy fuerte. Incluso al respirar, si no lo controlaba, las personas a su alrededor podían ser envenenadas por el gas. Para no afectar a los demás, Anso se veía obligado a usar una máscara y respirar por la boca. En la historia original, además de Sasori de la Arena Roja, Anso probablemente era el más hábil en el uso del veneno. Se podría decir que aunque la esgrima y las bestias invocadas de Anso también eran poderosas, si no tuviera la capacidad de usar veneno, nunca habría obtenido el título de semidios. Tras observar en silencio a Anso por un tiempo, Kyosuke de repente sintió aburrimiento. Entonces le lanzó una mirada a Rei, que estaba parada en silencio a un lado, y luego se retiró lentamente. La razón era simple. Como tenía el deber de guardián, era normal que patrullara los alrededores para ver si había alguna anomalía. Rei miró a Kyosuke que escapaba, y la comisura de su boca, oculta bajo su máscara, no pudo evitar contraerse. Al final, solo pudo optar por ignorar su existencia y continuar allí de pie, defendiendo su puesto como un dios de la puerta. Y así, Kyosuke comenzó a deambular por este edificio de acero, aparentemente abandonado. Y con deambular, descubrió una situación inesperada. En otra habitación, a pocos pasillos de distancia de la habitación donde estaban Danzo y los demás, había otros pocos ninjas. Por su aspecto, estas personas probablemente no eran subordinados de Anso. Kyosuke, que estaba bastante curioso por esto, liberó en silencio unas pequeñas serpientes, preparándose para enviarlas a investigar la situación. La imagen transmitida por la pequeña serpiente sorprendió a Kyosuke, porque la habitación estaba llena de ninjas de la arena. Tras pensarlo un momento, Kyosuke descartó la suposición de que Anso se había aliado con la arena para tenderles una emboscada. Después de pensarlo, solo pudo pensar que era una coincidencia. Pero sin importar cuál fuera la situación real, tenía que reportar este descubrimiento. De lo contrario, si adivinaba mal y Anso realmente se estaba preparando para lanzar un ataque, probablemente sería demasiado tarde. Justo cuando Kyosuke se preparaba para regresar, otra pequeña serpiente le transmitió un fragmento de inteligencia. Esta inteligencia era aún más sorprendente. «Oye, ¿cuánto más vamos a tener que esperar?», gritó un chico de pelo naranja en una habitación. Por su aspecto, estaba empezando a impacientarse. A su lado se sentaba una chica hermosa de pelo largo azul y un chico silencioso de pelo largo rojo. Al ver la impaciencia de su compañero, la chica de pelo azul intercambió una mirada con el otro chico, y ambos sonrieron con impotencia. «Vamos, Yaiko. Ya sabes que como líder de la aldea oculta por la lluvia, el señor Anso debe estar muy ocupado. No deberías estar tan ansioso». Es cierto, Conan tiene razón. El chico llamado Yaiko les echó una mirada y murmuró. «Nagato, siempre estás del lado de Conan». Al escuchar esto, el chico de pelo rojo pareció desconcertado y quiso explicarse, pero no sabía qué decir. Justo en ese momento, la chica llamada Conan lo tiró suavemente y dijo con una sonrisa. «Vamos, Nagato. Yaiko solo está bromeando». Al ver que su amigo de la infancia se lo había tomado en serio, Yaiko también se apresuró a explicarse. De repente, la expresión antes avergonzada de Nagato cambió, y se giró para mirar la puerta. Entonces, de repente extendió su mano hacia ella. Atracción universal. La puerta cerrada fue abierta por una poderosa fuerza gravitacional, y luego una pequeña serpiente verde fue succionada hacia su mano. ¿Una serpiente? Nagato la sostuvo firmemente en su mano con su chakra, con una expresión confundida en su rostro. «Oye, Nagato, estás siendo demasiado sensible». «Es solo una pequeña serpiente», dijo Yaiko.
Al principio, pensó que algo había pasado, pero cuando vio la pequeña serpiente en la mano de Nagato, no pudo evitar murmurar con un sentido de impotencia. No, esta no es una serpiente ordinaria. Es una bestia invocada. Acababa de espiarnos, dijo Nagato, mirándola fijamente. Al escuchar su explicación, Yaiko y Konan finalmente entendieron. Pero Konan preguntó con una expresión confundida. ¿Podría ser el señor Ansho? Probablemente no. Las serpientes siguen siendo muy raras en la Tierra de la Lluvia. Así que eso significa que el amo de esta bestia invocada no es un ninja de nuestra Tierra de la Lluvia, añadió Yaiko. Ya veremos. En el momento en que las palabras de Nagato cayeron, usó el poder de su Rinnegan para invadir el cuerpo de la pobre pequeña serpiente. Camino humano. Lectura mental. Justo en ese momento, la pequeña serpiente desapareció con un puff. Al ver esto, Yaiko y Konan le preguntaron inmediatamente si había descubierto de quién era la bestia invocada. Cueva Ryuchi, un ninja con máscara, no muy lejos de aquí, en un pasillo, dijo Nagato. ¿Cuál es su propósito? Preguntó Yaiko. Nagato negó con la cabeza en silencio, indicando que el tiempo había sido demasiado corto y no había podido descubrirlo. Quizás porque todavía era demasiado joven, Nagato aún no era muy experto en la aplicación del Rinnegan. Si hubiera sido él quien invadió Konoha, probablemente habría sabido todo lo que la pequeña serpiente había experimentado desde su nacimiento hasta el presente en un instante. Al ver que todavía no habían encontrado nada, Yaiko y los demás, tras una breve discusión, solo pudieron elegir seguir esperando. Después de todo, este no era su territorio, y los tres no podían ser demasiado atrevidos. Sin mencionar que habían venido aquí para pedirle un favor a Ansho, así que al final, solo pudieron elegir mantener la paz. Uf, eso estuvo cerca, dijo Kyosuke, escondido en un pasillo cercano, con un sentimiento de alivio en su corazón. Un momento de curiosidad casi había llevado a un desastre. Si no hubiera disipado el jutsu de invocación a tiempo, su identidad habría sido expuesta. Después de todo, el poder del Rinnegan no era para subestimarlo. Después de esperar un rato y al no escuchar ningún sonido de la habitación de Nagato y los demás, Kyosuke regresó caminando lentamente. Al mismo tiempo, estaba adivinando en secreto el propósito de la visita de Nagato y los demás. A través de los ojos de la pequeña serpiente, Kyosuke había visto las capas negras y rojas que llevaban puestas, lo que demostraba que la Akatsuki ya se había establecido con éxito en este momento. A partir de esto, Kyosuke podía deducir que habían venido aquí a buscar el apoyo de Ansho del Salamandra. Después de todo, el sueño que perseguían tenía que realizarse en la Tierra de la Lluvia, así que Ansho era un obstáculo que no podían evitar. Habiendo entendido esto, Kyosuke no tenía la intención de investigar más. Al igual que las preocupaciones de Nagato y los demás, esta no era la aldea oculta por las hojas, después de todo. Kyosuke realmente no podía causar problemas. Sin mencionar que Kyosuke estaba seguro de que había un Zetsu blanco vigilando a Nagato cerca. En ese caso, sus preocupaciones eran aún mayores. Olvídalo. Simplemente haré como si nunca los hubiera visto a los tres. Después de regresar a la habitación donde estaba su grupo, aprovechando el descuido de Ansho, Kyosuke se adelantó rápidamente y susurró la inteligencia sobre los ninjas de la arena que acababa de ver a Danzo. Danzo lo pensó un momento después de escuchar esto, luego asintió ligeramente, indicando que entendía. Al ver esto, Kyosuke se retiró lentamente hacia la puerta y, junto con Rei, se quedó de guardia. Justo en ese momento, Ansho sacó una pila de documentos de un cajón y los colocó frente a Danzo. Muchas cosas eran inconvenientes de decir en la carta anterior. Ahora puedes mirar más detenidamente mis condiciones, dijo Ansho con un tono plano. Al escuchar esto, Danzo recogió los documentos y comenzó a leerlos detenidamente, sin decir nada durante mucho tiempo. De repente, Danzo sacó a colación un asunto. ¿Han venido los ninjas de la arena a verte? Por supuesto que sí. La gente que enviaron para negociar está esperando en una habitación no muy lejos de aquí, dijo Ansho, sorprendentemente, sin ocultar nada. Ya veo, dijo Danzo, asintiendo, y no dijo nada más. Después de otro momento de silencio, Danzo volvió a preguntar. Si podemos aceptar tus condiciones, ¿qué puedes hacer tú? Haré lo mejor que pueda, dijo Ansho, todavía con un tono plano. Muy bien. Al escuchar sus palabras, Danzo firmó directamente su nombre en los documentos. Esto también significaba que la aldea oculta por la lluvia estaría del lado de Konoha en esta guerra. Por supuesto, esto era solo una formalidad. El verdadero intercambio de intereses y el juego entre ellos en realidad ya llevaban tiempo llevándose a cabo en secreto. Kyosuke no era curioso sobre esto.
Solo necesitaba confirmar que la lluvia participaría en la guerra, y eso era suficiente. El resto no era de su incumbencia. Incluso si Konoha tenía que pagar mucho por esto, no saldría de su bolsillo, así que ¿para qué preocuparse por ello? A continuación, los dos conspiradores hablaron un rato más, y luego la reunión terminó. Justo cuando Kyosuke y los demás se preparaban para irse, una voz inesperada los interrumpió de repente. Señor Ansho, por favor, espere un momento. El grupo miró hacia el sonido y vio a un joven chico. Oye, Yaiko, eso es muy grosero, se quejó primero Conan con él, luego se giró e inclinó la cabeza ante los demás. Lo siento, señor Ansho, nosotros, Nagato se quedó parado allí, aturdido por un momento, luego también se inclinó para pedir disculpas. Afortunadamente, Danzo se había puesto su máscara antes de salir, así que su identidad no había sido expuesta. Al ver que otros habían venido a ver a Ansho, y que eran solo niños, Danzo estaba a punto de irse. Pero cuando su mirada pasó por encima del chico de pelo rojo, su cuerpo de repente se detuvo. Entonces se giró y le preguntó a Ansho, ¿y quiénes son estas personas? Oh, ellos. Son algunos de los talentos emergentes más destacados de la Tierra de la Lluvia. Tengo grandes esperanzas en ellos, dijo Ansho, revelando sus identidades sin ninguna sospecha. Oh, eso es bueno, dijo Danzo, bajando la cabeza para ocultar su expresión, con un tono casual. Luego se despidió. No hay duda. Tal como en los registros, ese chico tiene los ojos del sabio de los 6 caminos. Los ojos de un sabio. Debo encontrar una manera de conseguirlos. Después de salir del edificio de acero, Kyosuke estaba ansioso por regresar al campo de batalla, pero Danzo inesperadamente los detuvo a los dos. Aunque nuestras acciones fueron secretas, todavía debemos tener cuidado con las filtraciones de inteligencia. Ustedes dos, encárguense de esos ninjas de la arena, dijo Danzo, dándoles una nueva orden. Kyosuke y el otro intercambiaron una mirada, luego ambos asintieron en señal de acuerdo. Muy bien, dijo Danzo, lanzándole una mirada profunda a Kyosuke. Luego se fue con el otro ninja de Road. Dado que las negociaciones habían tenido éxito, ya no necesitaba guardias adicionales. ¿Qué hacemos? Preguntó Kyosuke a Rei sin girar la cabeza, mirando la espalda que se alejaba de Danzo. TSK, ¿qué otra cosa podemos hacer? Vigilaremos los movimientos del enemigo, por supuesto, dijo Rei con irritación. Los dos se escondieron entonces a lo lejos, usando el Byakugan de Rei para mantenerse al tanto de la situación. Tuvieron suerte. El equipo de ninjas de la arena que había venido a negociar pronto se fue del lugar de Ansho, sin hacerlos esperar demasiado. Al ver esto, los dos los siguieron a lo lejos, esperando una oportunidad para atacar. Después de varias horas de seguimiento, el equipo de negociación de la arena abandonó con éxito la aldea oculta por la lluvia y llegó a la frontera de la Tierra de la Lluvia. ¿Qué diablos significa Ansho del Salamandra? Dijo que lo pensaría. De verdad que no entiendo qué tiene que pensar, se quejó con enojo un ninja de la arena con una marioneta a la espalda. Vale, deja de quejarte, dijo el líder con frialdad. Sin embargo, era evidente que su autoridad no era suficiente para intimidar a su compañero. El manipulador de marionetas hizo una pausa por un momento, luego volvió a hablar. ¿Por qué no me puedo quejar? La misión fracasó. Tenemos que encontrar una razón, ¿no? De repente, como si hubiera pensado en algo, dijo. ¿Creen que Konoha podría haber venido a ganarse a Ansho? Quizás ya han hecho un trato, por eso ese viejo cabrón está ganando tiempo. Al escuchar sus palabras, los demás no pudieron evitar considerar la posibilidad. Y como él había dicho, dado que la misión había fracasado, tenían que encontrar una razón. Quién sabe qué pensaría este ninja de la arena si supiera la verdad, ya que lo que originalmente era solo una suposición casual había dado en el clavo. Justo en ese momento, un ninja de la arena con gafas detuvo de repente al equipo y adoptó una postura de guardia, mirando hacia atrás en el camino. ¿Qué pasa? Preguntó el líder con despreocupación. Alguien nos ha estado siguiendo, respondió el ninja de la arena con gafas. Siguiéndonos. Murmuró el hombre, luego también se giró para mirar hacia atrás. En ese caso, veamos quién es tan audaz. El enemigo nos ha descubierto, dijo de repente Rei, o más bien, Yuga Saori. ¿A qué distancia estamos del enemigo? Preguntó Kyosuke. Un poco más de 3 kilómetros. Entonces, ¿el equipo enemigo también tiene un ninja sensorial? Al confirmar esto, Kyosuke y el otro se cansaron de continuar el seguimiento y aceleraron directamente, cargando contra los ninjas de la arena. Dado que un ataque sorpresa no funcionaría, era mejor hacerlo abiertamente.
Además, Kyosuke, que acababa de adquirir nuevas habilidades, tenía ganas de practicar con alguien, y el enemigo acababa de servirse en una bandeja. Vienen, dijo de repente el ninja de la arena con gafas. Todos, en guardia. Déjenme a mí primero. Antes de que pudiera terminar, un grito penetrante sonó, acercándose cada vez más. Al mirar hacia arriba, vieron a un chico con máscara y un abrigo de viento negro lanzándose hacia ellos. Al mismo tiempo, los ninjas de la arena también notaron que el grito penetrante provenía del deslumbrante destello de relámpagos en la mano del chico. Chidori. La situación ahora estaba clara. El enemigo obviamente no había venido a ser amigable. Y así, los ninjas de la arena saltaron, intentando esquivar el ataque sorpresa del chico enmascarado. Por supuesto, mientras esquivaban, también lanzaron algunos shuriken. Lamentablemente, estos ataques simples, frente a Kyosuke, que ahora poseía tanto velocidad como percepción, parecían ridículos. Con solo unos pocos movimientos ligeros, esquivó los shuriken del enemigo y, con el grito del Chidori, atravesó el pecho de un ninja de la arena. Tiró casualmente el cadáver del enemigo a un lado, con una sonrisa malévola en el rostro mientras miraba a los 4 restantes. Al mismo tiempo, un patrón negro se extendió salvajemente por su cuerpo. Sin embargo, debido a su abrigo de viento, nadie podía verlo. Kyosuke, con su marca maldita activada, su chakra y su velocidad enormemente aumentadas, formó rápidamente otro sello de manos. Chisporroteo. El mismo destello de relámpagos apareció de nuevo en su mano. Un Chidori de nivel 1, con el chakra actual de Kyosuke, podía usarse un poco más de 3 veces. Pero con la marca maldita activada, su chakra había aumentado enormemente, y ahora podía usarlo hasta 6 veces sin problema. Sin embargo, la situación real no lo permitía. Sin mencionar la carga física de la marca maldita, el violento chakra de naturaleza rayo del Chidori por sí solo no le permitía usarlo imprudentemente. Pero 3 Chidori eran suficientes para derrotar al enemigo. Al ver a su compañero asesinado sin poder siquiera defenderse, los hombres restantes estaban en máxima alerta. Liberación de viento, el líder, un ninja de la arena de nivel Jounin, se preparaba para usar un ninjutsu para atacar cuando de repente descubrió que el enemigo ante él había desaparecido. ¿Acaso no estaba usando toda su fuerza en la lucha de antes? Pensó con terror, con los ojos muy abiertos mientras buscaba los rastros del enemigo. ¡Ah! De repente, el grito de otro compañero llegó a sus oídos. ¡Maldita sea! Antes de que pudiera hacer algo para cambiar la situación, el grito familiar volvió a sonar. Naturalmente, con la caída del grito, otro compañero murió a manos del enemigo. Kyosuke miró los 140 puntos de experiencia que los 3 Chunin le habían dado, sonrió con satisfacción y luego se retiró rápidamente. Aunque estaba tentado de probar sus habilidades contra el enemigo, que claramente era un Jounin, el dolor que se extendía por todo su cuerpo le decía que estaba alcanzando su límite. Así que no tuvo más remedio que retirarse. Afortunadamente, en ese momento, Yuga Saori también había llegado. Le lanzó una mirada sorprendida, luego se hizo cargo de la pelea. El resultado estaba previsto. Incluso con una desventaja de 1 contra 2, los 2 ninjas de la arena fueron rápidamente asesinados por ella. Desde la última batalla desesperada contra los Jounin de élite, la fuerza de Saori había ascendido a un nuevo nivel. Probablemente no estaba lejos de ese nivel ella misma. Después de que terminó la batalla, mientras Saori limpiaba el campo de batalla, le preguntó a Kyosuke con curiosidad. 3 Chunin, en el corto tiempo que me quedé atrás, los mataste a todos. Ahora mismo estás bastante bien, chico. Kyosuke se hinchó de orgullo con su cumplido, luego ignoró sus preguntas de seguimiento, se arregló y se fue. HMPH, ¿de qué hay que estar tan orgulloso? Murmuró Saori detrás de él, luego también lo siguió. Pronto, Kyosuke y el otro regresaron al campamento e informaron a Orochimaru. ¿Cuál es el resultado? Preguntó Orochimaru, sentado en la silla de mando, lamiéndose los labios con su larga lengua. A su pregunta, Kyosuke asintió sin dudarlo, indicando que las negociaciones habían tenido éxito. Aunque ya lo había anticipado, al escuchar la noticia, Orochimaru se sintió genuinamente feliz. Después de todo, como comandante del Frente Suroeste, enfrentando una fuerza de ninjas de la arena varias veces superior a la suya, decir que no sentía presión sería una mentira. Afortunadamente, la exitosa alianza con Ansho había aliviado parte de esa presión. De lo contrario, Orochimaru habría solicitado más refuerzos a Konoha. Al ver la extraña expresión de Orochimaru, Kyosuke preguntó con curiosidad. ¿Pasó algo? ¿Son los ninjas de la arena? Orochimaru cerró los ojos y asintió en silencio. Así es.
Según inteligencia fiable, los ancianos de la aldea de la arena, Chiyo y Ebiso, están liderando a 2,000 ninjas de la arena y han llegado al campo de batalla. Otras 2,000. ¿Están los ninjas de la arena planeando luchar hasta la muerte? Dijo Kyosuke, rechinando los dientes. Y eso no es todo. Según la inteligencia, el tercer Kazekage también podría haber venido personalmente al campo de batalla. ¿Qué? En este momento, en la ubicación del primer ejército de la arena, 4 personas estaban sentadas en la tienda de mando, discutiendo algo. Estos 4 eran el tercer Kazekage, Chiyo, Ebiso, y el comandante en jefe de la unidad original, el Porouse de nivel Kage, Bunjin. Sin embargo, como el tercer Kazekage estaba aquí, el mando de la unidad naturalmente recayó en él. Bunjin, ¿cómo van los preparativos? Preguntó el tercer Kazekage, sentado en el asiento principal, mirando a su subordinado más capaz. Lo siento, señor Kazekage. El avance ha sido muy lento. Konoha ha puesto numerosas trampas en el camino, así que, dijo Bunjin con vacilación. No importa. Solo acelera la limpieza, dijo el tercer Kazekage con un gesto de la mano, con un tono casual. Justo en ese momento, Ebiso, que estaba al lado, preguntó de repente. ¿Ha enviado Konoha algunos equipos para interrumpir nuestras operaciones? Bunjin se giró y asintió, confirmando que este era efectivamente el caso. Ya sabes, las trampas no distinguen entre amigos y enemigos, dijo Ebiso con una sonrisa. Al escuchar sus palabras, los ojos de Bunjin se iluminaron de repente. Es cierto. Como Konoha se ha atrevido a enviar gente, significa que deben tener un mapa de las trampas. ¿Por qué no simplemente se lo quitamos? Se inclinó respetuosamente ante Ebiso, luego se fue a reasignar la misión. Suspiró. Al ver la figura apresurada de Bunjin, Ebiso no pudo evitar suspirar para sí mismo. En este momento, volvió a preguntarse por qué Konoha tenía tanto talento. Al final, sin poder entenderlo, solo pudo atribuirlo a la rica tierra de la Tierra del Fuego. Pero muy pronto, ese lugar será nuestro. Aldea de Konoha, dentro de la torre del Hokage. ¡Pum! El tercer Hokage golpeó los documentos en su mano sobre la mesa con rabia, gritando. Los ninjas de la arena se están pasando de la raya. ¿Qué pasa, Hiruzen? Los 2 ancianos, Koharu Utatane y Omura Mitokado, acababan de entrar. Al ver la expresión furiosa de su viejo amigo, no pudieron evitar preguntar con preocupación. Miren esto, dijo, entregándoles los documentos. El tercer Kazekage ha ido personalmente al campo de batalla. Están los ninjas de la arena planeando una guerra de desgaste. La razón por la que el tercer Hokage estaba tan enojado era porque este movimiento de los ninjas de la arena había destrozado por completo su último vestigio de esperanza. Entendía que la guerra era verdaderamente inevitable. Y lo ridículo era que solo unos días antes, los ninjas de la arena acababan de enviar un mensaje, expresando que no tenían intención de iniciar una guerra. ¿Qué significaba esto ahora? ¿Estaban los ninjas de la arena tomándole el pelo a él, Hiruzen Sarutobi? Cuanto más tiempo se sentaba allí el tercer Hokage, más enojado se ponía. Al final, se quitó la capa de Hokage y llamó a los Anbu en espera fuera de la puerta. Ve y tráeme mi armadura de batalla. No, Hiruzen, no seas tan precipitado. Cálmate, dijo Koharu Utatane, al ver que lo decía en serio. No pudo evitar reír y llorar al mismo tiempo mientras se adelantaba para detenerlo, mientras también hacía un gesto a los Anbu para que se fueran. El miembro de los Anbu miró la situación, lo pensó por un momento y luego se retiró lentamente. Sin embargo, como precaución, todavía envió a alguien a por el equipo del Hokage. ¿Y si el Hokage esta vez va en serio? Entonces no habré desobedecido sus órdenes, pensó el Anbu. En la oficina, Koharu Utatane y los otros invirtieron un gran esfuerzo para finalmente calmar al furioso tercer Hokage. Luego, los 3 cayeron en un largo silencio. Suspiró, el tercer Hokage suspiró profundamente de repente, luego les preguntó a los 2. Si no voy al campo de batalla, con solo los hombres de Orochimaru, me temo que no podrán detener un asalto a toda potencia de la arena. En este momento, el tercer Hokage estaba lleno de una profunda nostalgia por Sakumo Atake. Si él todavía estuviera aquí, tendría que ir personalmente al campo de batalla en esta situación. Al pensar en esto, no pudo evitar maldecir a Danzo en su corazón de nuevo. Pero a pesar de sus maldiciones, no podía llevarse a castigar realmente a Danzo. Suspiro, no quedan muchos viejos amigos. Danzo, justo en ese momento, Koharu Utatane habló de repente. En realidad, todavía tenemos una fuerza que puede usarse para contrarrestar a la arena, pero, ¿otra fuerza?
¿Dónde más tenemos? El tercero estaba un poco perplejo por su significado al principio, pero luego entendió a qué se refería su viejo amigo, el clan Uchiha. Cerró los ojos y sopesó los pros y los contras en su mente. Entonces, el tercer Hokage abrió los ojos de repente y dijo, envíen un mensaje. Quiero ver a Uchiha Fugaku. Sí, señor. Después de un largo rato, un Fugaku de aspecto cansado llegó a la oficina del Hokage. Señor Hokage, lo saludó Fugaku débilmente. Fugaku, has llegado, respondió el tercero con una brillante sonrisa. Luego le entregó el documento anterior a Fugaku. Fugaku lo tomó con ambas manos y se quedó allí de pie, mirándolo hacia abajo. Cuando vio que la arena había reforzado con otros 2,000 hombres, y que el tercer Kazekage había venido personalmente al campo de batalla, sus ojos se abrieron. Señor tercero, esto, Fugaku lo miró, sin saber qué decir. Suspiró, el tercero suspiró profundamente, luego dijo con el corazón pesado. Sé que ustedes, los Uchiha, han estado trabajando muy duro para mantener la seguridad de la aldea, pero espero que puedan contribuir una vez más a Konoha. ¿Qué les parece? Al escuchar esto, Fugaku hizo una pausa por un momento, luego dijo con voz clara. Los Uchiha están dispuestos a derramar su última gota de sangre por Konoha. Bien. El tercero lo elogió en voz alta, luego ordenó con una expresión solemne. Uchiha Fugaku, te ordeno que lideres al clan Uchiha al frente suroeste inmediatamente para apoyar a Orochimaru. Sí, señor. Clan. Kyosuke desvió el kunai del enemigo con su espada y luego usó la técnica del parpadeo corporal para acortar la distancia rápidamente. En el instante en que pasó junto al enemigo, lo golpeó por la espalda, acabando con su vida. Sin embargo, antes de que Kyosuke pudiera celebrar, una lluvia de shuriken cayó sobre él. Liberación de agua. Muro de formación de agua. Afortunadamente, con su velocidad actual de sellos de manos, podía manejar esta situación. Aunque estuvo cerca, logró bloquear el ataque sin heridas. Saori, que estaba a su lado, estaba en la misma situación. Con una rotación, era intrépida ante cualquier ataque de shuriken. Los dos shinobi del clan estaban enfrascados en combate cuerpo a cuerpo con el enemigo a lo lejos, así que no fueron alcanzados por el ataque de los ninjas de la arena. Sin embargo, los otros ninjas de Konoha de la unidad de asalto no tuvieron tanta suerte. A donde alcanzaba la vista, Kyosuke estaba rodeado de los cuerpos de sus camaradas. Un recuento aproximado mostraba que al menos una docena habían muerto en esta ola de shuriken. Aunque el número de enemigos que habían matado era mucho mayor que sus propias bajas, si esto continuaba, la situación se volvería cada vez más difícil. Después de todo, el número total de ninjas en ambos lados era muy desigual. Incluso un intercambio de 3-1 era un buen negocio para los ninjas de la arena. Mientras pudieran romper el bloqueo del ejército del suroeste, el vasto territorio de la Tierra del Fuego sería suyo para tomarlo. Para esto, los ninjas de la arena estaban dispuestos a pagar cualquier precio. Maldita sea, ¿cómo es que los ninjas de la arena enviaron tantas unidades de asalto hoy? Rugió un ninja de Konoha cubierto de sangre, usando un jutsu de liberación de fuego para repeler al enemigo frente a él. Justo cuando sus palabras cayeron, otro escuadrón de ninjas de la arena apareció a su izquierda. Eran al menos 20. Aunque habían sufrido algunas bajas por las trampas que Konoha había adelantado, para cuando llegaron a Kyosuke y los demás, todavía quedaban unos 15. Kyosuke soltó un pequeño suspiro, luego le echó una mirada a Saori. Sureste, dijo Saori. De acuerdo, asintió Kyosuke, luego dijo con voz clara. Todos, síganme y retrocedan hacia el sureste. Al escuchar sus palabras, los camaradas supervivientes a su alrededor se reunieron rápidamente. Al mismo tiempo, 7, el shinobi del clan, se puso directamente frente a él y, con un gesto de su mano, desató un poderoso jutsu de liberación de fuego. Liberación de fuego. Gran aniquilación de fuego. Un vasto mar de llamas surgió de repente hacia el enemigo en el sureste. Entonces, Kyosuke lideró la carga. Chisporroteo. Una poderosa corriente eléctrica se reunió en su mano, como una convocatoria del rey del infierno, haciendo que todos los enemigos frente a él esquivaran con miedo. Y así, usando la cobertura de la liberación de fuego y la amenaza del Chidori, Kyosuke logró abrir un agujero en la formación del enemigo y guiar a los demás fuera de allí. Inútil. Maldijo un ninja de la arena que parecía un líder de escuadrón, mirando al enemigo escapar. Sin embargo, cuando uno de sus subordinados sacó un mapa de las trampas del cuerpo de un ninja de Konoha caído, la frustración en su corazón finalmente se alivió. Déjalos ir. Al menos el objetivo de la misión está completo, dijo el líder del escuadrón de ninjas de la arena con una sonrisa triunfante, luego se giró y agitó la mano. Retirada.
Ahora que tenemos el mapa, no pasará mucho tiempo antes de que toda la línea de los ninjas de Konoha se derrumbe. La Tierra del Fuego pronto será nuestra. ¿El enemigo nos persigue?, preguntó Kyosuke a Saori, que estaba a su lado, mientras esquivaba las trampas según el mapa. No, dijo Saori después de una cuidadosa observación de sus alrededores con su Byakugan. Qué bien, suspiró Kyosuke, luego miró a sus camaradas de la unidad de asalto detrás de él. El equipo, que originalmente numeraba unos 70, ahora era menos de 20. Esto mostraba la brutalidad de la batalla anterior. Originalmente, esto no debería haber sucedido. Pero hoy, los ninjas de la arena habían actuado como si hubieran tomado la medicina equivocada, lanzando un ataque sorpresa imprudente. Por eso la multitud desprevenida había sufrido tal destino. Incluso así, el número de muertes de ninjas de la arena en esta batalla había superado el centenar, así que no podía considerarse un fracaso por parte de Konoha. Como máximo, era una victoria pírrica, pensó Kyosuke. Lamentablemente, aún no había comprendido las verdaderas intenciones de los ninjas de la arena, razón por la cual pensaba esto. De lo contrario. Después de un tratamiento simple de los heridos, el escuadrón de asalto se preparó para regresar al campamento para descansar y reagruparse para otra batalla. Cuando el escuadrón de asalto, bastante desaliñado, regresó al campamento, se sorprendieron al encontrar que estaba algo animado. El grupo intercambió miradas y aceleró el paso, queriendo ver qué estaba pasando. Justo en ese momento, su regreso también fue notado por sus camaradas en el campamento. Al instante, la atmósfera algo animada fue como si se hubiera vertido un cubo de agua fría sobre ella, y cayó en el silencio. Especialmente cuando vieron las manchas de sangre por todo su cuerpo y el número de personas muy reducido, los muchos ninjas de Konoha en el campamento se miraron con consternación. ¿Qué diablos ha pasado? ¿Cómo puede haber tantas bajas? No, quizás se dividieron, así que los otros camaradas aún no han vuelto. Maldita sea, dejen de dudar. Simplemente vayan y pregunten, y sabrán. Entonces, lo rodearon y comenzaron a preguntar sobre la batalla. Al final, la cruel realidad les dijo que el escuadrón de asalto realmente era todo lo que quedaba. En cuanto a los otros camaradas, todos habían muerto en batalla. Al instante, todo el campamento quedó en silencio. Viendo al escuadrón de asalto pasar junto a ellos y dirigirse a la unidad médica, todos sintieron un fuego ardiendo en sus corazones. Era el fuego de la venganza. Después de un largo silencio, un ninja de Konoha finalmente no pudo aguantarlo más. Voy a pedirle permiso al señor Orochimaru ahora mismo. No podemos seguir defendiéndonos pasivamente así. Quiero que esos ninjas de la arena paguen con sus vidas, rugió el ninja, luego se giró y caminó hacia la tienda del comandante. Es cierto, no podemos seguir así. Vamos todos, dijo otro, y los demás lo siguieron rápidamente. Al instante, un coro de gritos resonó en el campamento. Todos denuncian con ira a los ninjas de la arena, deseando poder ir al campo de batalla y matar a su antojo ahora mismo. Estas personas eran básicamente todos los ninjas de los 3 ejércitos principales. Orochimaru había estado jugando al juego de la espera con los ninjas de la arena, no iniciando activamente una batalla a gran escala, así que llevaban mucho tiempo impacientes. Se sentaban en la retaguardia todos los días mientras sus camaradas en las unidades especiales luchaban desesperadamente en el frente con menos efectivos. En esta situación, cualquier hombre con un poco de espíritu sentiría una sensación de vergüenza, y más aún estos ninjas de Konoha que habían crecido bajo la influencia de la voluntad del fuego. No era que estas personas no entendieran la importancia del panorama general, por lo que habían podido suprimir forzosamente su inquietud antes. Pero después de ver a sus camaradas gravemente heridos y muertos hoy, esa ira contenida finalmente había erupcionado. Si no se canalizaba, podía llevar fácilmente a un motín. Justo en ese momento, una voz ronca y magnética sonó de repente en los oídos de todos. Ya que los ninjas de la arena nos presionan tanto, entonces lucharemos contra ellos de frente. Al escuchar esta voz familiar, todos se giraron inconscientemente. El recién llegado era el comandante supremo del ejército del suroeste de Konoha, uno de los Sannin, el frío y calculador Orochimaru. Al ver a Orochimaru aparecer, el clamor de la multitud de Konoha se calmó gradualmente. Cuando anunció que se preparaba para una batalla decisiva con los ninjas de la arena, un rugido atronador volvió a erupcionar. Aunque la multitud todavía estaba emocionada, había perdido el filo furioso que tenía antes. Así que, algunos de los Jounin con responsabilidades de capitán comenzaron a mantener el orden espontáneamente.
Habiendo obtenido el resultado que querían, se dispersaron con satisfacción, solo esperando a que se emitiera el plan de batalla para poder ir al campo de batalla y luchar a su antojo. Kyosuke, por supuesto, había visto todo esto. Sin embargo, su atención no estaba completamente en el clamor de la multitud o en el discurso de Orochimaru. En cambio, estaba mirando al hombre al lado de Orochimaru, hermano Fugaku. Este hombre era Uchiha Fugaku, quien había liderado un equipo desde Konoha. Su expresión atónita no se le escapó a los ojos de Fugaku. Le asintió ligeramente a Kyosuke, luego se giró y se fue con Orochimaru. Kyosuke vio a los dos irse con una expresión alegre, y finalmente entendió por qué los ninjas de Konoha habían estado tan emocionados antes. Resultó que el clan Uchiha había venido al campo de batalla. Independientemente de los verdaderos sentimientos de los ninjas de Konoha hacia los Uchiha, en el campo de batalla, casi nadie se negaría a tener un compañero Uchiha a su lado. Debido al Sharingan, casi todos los ninjas Uchiha que habían alcanzado el nivel de Chunin eran extremadamente hábiles en Taijutsu, Shuriken, Ninjutsu y Genjutsu. Cada uno de ellos estaba a la par con los demás. Sin mencionar, su poderosa percepción y su capacidad para ver a través de las emboscadas enemigas eran cualidades que todo ninja en el campo de batalla desearía en un compañero. Para ponerlo en sencillo, tener a un Uchiha en el equipo aumentaría enormemente su poder de combate y su tasa de supervivencia. ¿Quién no querría a un compañero tan destacado? Además, en el campo de batalla, el nombre Uchiha en sí mismo era un elemento disuasorio. Muchos enemigos más débiles instintivamente sentirían un escalofrío en sus corazones al ver esos ojos carmesí. Esto se debía a la formidable reputación que los Uchiha habían establecido durante el período de los estados en guerra y la Primera y Segunda Guerras Ninja mundiales. Ahora que el clan Uchiha se iba a dar por completo, se podría decir que no había un refuerzo más poderoso en todo el mundo ninja. Así que era natural que los muchos ninjas de Konoha hubieran estado tan emocionados antes. Después de ayudar a sus camaradas a la estación de la unidad médica y hacer que trataran sus propias heridas, Kyosuke estaba pensando en ir a hablar con Uchiha Fugaku. Después de todo, la llegada del clan Uchiha esta vez fue algo inesperado, así que Kyosuke necesitaba entender la situación específica. Todavía estaba dudando si ir a buscar a Fugaku en este momento, pero antes de que pudiera tomar una decisión, un miembro del clan Uchiha lo encontró primero. Los dos intercambiaron un simple saludo, luego fueron juntos a la tienda de Orochimaru. En este momento, en la tienda de Orochimaru, varias personas estaban discutiendo algo. Quiero desintegrar el poder de combate de los Uchiha e integrarlos en varios equipos. ¿Qué opinas, Fugaku? Dijo Orochimaru sin girar la cabeza, mirando el mapa estratégico sobre la mesa. Aunque como comandante, podría haber decidido este asunto directamente, pero, debido a esos ridículos factores políticos, solo podía intentar buscar la opinión de Fugaku, en lugar de actuar arbitrariamente. Sin mencionar que Fugaku había traído a casi todo el clan Uchiha al campo de batalla esta vez, así que tenía que ser aún más cauteloso. De lo contrario, un solo error podría causar bajas masivas al clan Uchiha. En ese momento, ¿quién podría asumir la responsabilidad? Al menos, el Orochimaru actual no pensaba que podía hacerlo. Pero la respuesta de Fugaku fue algo más allá de sus expectativas. No hay problema. Estas dos simples palabras dejaron incluso al astuto Orochimaru un poco atónito. Sabía que una vez que los Uchiha se desintegraran, aunque podría mejorar enormemente la fuerza general del ejército, las bajas eran casi predecibles. Por otro lado, si Fugaku elegía que los Uchiha formaran su propia unidad, podrían avanzar o retroceder a su antojo. Independientemente de sus logros específicos, al menos no sufrirían demasiado daño. Orochimaru no creía que Fugaku, como jefe de un clan, no entendiera esto. Así que su respuesta era aún más sorprendente. Fugaku miró la expresión silenciosa de Orochimaru y básicamente adivinaba lo que estaba pensando. La reputación del clan Uchiha siempre se ha forjado en sangre y gloria. Estas son cosas que las ratas nunca entenderán en su vida. Por supuesto, Fugaku no diría estas palabras en voz alta, así que solo podía permanecer en silencio. Después de un largo rato, Orochimaru finalmente habló lentamente. En ese caso, haré los arreglos según la lista que me diste. Fugaku asintió, y luego el hombre al lado tomó la lista y se fue a hacer los despliegues. Justo en ese momento, Kyosuke también levantó la solapa de la tienda y entró. Maestro, hermano Fugaku, saludó a los dos. El rostro antes severo de Fugaku finalmente se rompió en una sonrisa al ver a Kyosuke. Lo miró de arriba a abajo, y la sonrisa en su rostro se hizo aún más brillante. No está mal. Tienes pinta de hombre. Kyosuke revolvió los ojos, indicando que no tenía ganas de interactuar con él.
Entonces, los dos charlaron un rato, y luego Fugaku sacó una carta de casa y se la entregó. Oye, chico, lo has hecho bien. Hasta he oído hablar de tus logros en casa. No está mal, no está mal. Sigue así y trae honor a nuestro nombre Uchiha. Esta era una palabra de aliento del segundo anciano al principio. Oye Kyosuke, ya soy genin. Pronto podré luchar a tu lado en el campo de batalla. El resto de la carta eran principalmente los parloteos de Nagisa sobre lo que le había pasado recientemente. Mirando la carta en su mano, Kyosuke podía imaginar la expresión del segundo anciano, intentando ser serio pero sin poder ocultar su felicidad, y la figura animada de la pequeña chica. Al pensar en esto, la comisura de la boca de Kyosuke se curvó ligeramente. Maestro, sobre hoy, después de la pequeña charla, Kyosuke describió a Orochimaru la emboscada a gran escala de los ninjas de la arena. Para su sorpresa, Orochimaru simplemente sonrió y negó con la cabeza, señalando a Kyosuke que no se preocupara por las acciones de los ninjas de la arena. Ya fuera premeditado o una decisión espontánea, Konoha ahora estaba completamente preparada para la guerra. Si venían, solo tenían que luchar y devolverlos. Al escuchar las palabras de Orochimaru, Kyosuke solo pudo asentir y no decir más. Como él había dicho, dado que Konoha había decidido luchar de frente, ya no importaban cuáles fueran las intenciones de los ninjas de la arena. Si se atrevían a venir, solo tenían que ser golpeados hasta la muerte. A continuación, Orochimaru y Fugaku comenzaron a discutir el plan de batalla específico, y debido a su estatus especial, Kyosuke también tenía derecho a escuchar. Una tarde pasó así lentamente. Esa noche, Kyosuke se acostó en su cama, su emoción casi palpable. Por fin, este día ha llegado. En los días siguientes, los ninjas de la arena descubrieron de repente que Konoha ya no obstaculizaba su avance. Aunque muchos no podían entender por qué esto estaba pasando, Ebisu definitivamente no era uno de ellos. ¿Estás diciendo que Konoha finalmente se está preparando para una guerra total? Preguntó Chiyo a su hermano menor. Así es, asintió Ebisu, luego sacó un informe de inteligencia de alto secreto. Han llegado noticias de Konoha. El clan Uchiha ha llegado al campo de batalla. Ya no me extraña, finalmente entendió Chiyo. Justo en ese momento, el tercer Kazekage, que estaba en el asiento principal, habló de repente. Bunjin, ¿cómo van los preparativos? Informando al Kazekage, todo está listo. Solo esperamos a que comience la guerra, dijo Bunjin, el excomandante en jefe y actual comandante de unidad. Muy bien, dijo el tercer Kazekage, luego se levantó y guió a los demás fuera de la tienda. Allí, el vasto ejército de ninjas de la arena ya se había reunido, solo esperando su orden. El tercer Kazekage tomó una ligera respiración, luego dijo en voz alta. Esta guerra es por los millones de nuestros compatriotas en la Tierra del Viento. En esta batalla, la arena será victoriosa. Victoriosa, victoriosa, victoriosa. El tercer Kazekage, Ebisu, Chiyo y Bunjin se pararon en la plataforma alta, mirando a la multitud rugiente abajo, una emoción hace tiempo perdida surgiendo en sus corazones. Así es, tal como gritan, esta vez, la arena será victoriosa. En este momento, en el campamento del ejército de Konoha, también se estaba llevando a cabo una reunión de movilización. Durante años, los ninjas de la arena han codiciado nuestra rica tierra. Por esto, innumerables camaradas han dejado sus vidas en esta tierra. La voz ligeramente ronca de Orochimaru resonaba en los oídos de cada ninja de Konoha. Pero su sangre no se habrá derramado en vano. Los innumerables compatriotas en Konoha y la Tierra del Fuego nos bendecirán desde atrás y creerán firmemente que podemos lograr la victoria. Incluso si sangramos, incluso si morimos, deben recordar, todo lo que hacemos hoy es por la suprema gloria. Oh. Un rugido atronador erupció de la multitud de abajo. Muévanse, y enfrenten a los ninjas de la arena. En este momento, el primer ejército, liderado por el propio Orochimaru, estaba estacionado en el centro de la formación, listo para contrarrestar cualquier ataque sorpresa del enemigo. El segundo ejército seguía de cerca a la unidad de asalto, con el objetivo de penetrar profundamente en territorio enemigo e infligir el mayor daño posible antes de que pudieran formarse completamente. En cuanto a la unidad más grande, el tercer ejército, estaban ligeramente detrás de las líneas del frente. Su papel era esperar a que el escuadrón de reconocimiento especial confirmara la ubicación de la fuerza principal del enemigo y luego desatar un bombardeo de ninjutsu a gran escala. Las unidades de inteligencia y médicas estaban en la retaguardia de la formación, ya que esa era la posición más segura. Incluso si alguien podía sortear las líneas del frente y lanzar un ataque, no podría causar demasiado daño. El escuadrón de Kyosuke todavía estaba en la unidad de asalto.
Su objetivo principal hoy era interrumpir la formación del enemigo tanto como fuera posible y ganar tiempo para la fuerza principal. Se podría decir que antes de que comenzara la batalla a gran escala, su misión era la más importante, y también la más peligrosa. FSH. Una serie de figuras se deslizaban rápidamente por el bosque. Estos eran los miembros del escuadrón de asalto de Konoha. Kyosuke, mientras mantenía la vigilancia de sus alrededores, abrió el menú del sistema y verificó sus puntos de experiencia actuales. 380 puntos de experiencia. Kyosuke miró su acervo. Después de una breve reflexión, decidió no usarlo. A partir de ahora, Kyosuke se preparaba para acumular una gran cantidad de puntos de experiencia, y al mismo tiempo, usar su ventaja de tener su poder de combate real muy por encima de su nivel personal para adquirir experiencia rápidamente. Solo elegiría usarlo después de haber acumulado suficiente experiencia para elevar su fuerza a un cierto nivel. Antes de eso, todavía necesitaba esperar pacientemente un tiempo. Pero este tiempo no será muy largo, no muy lejos de Kyosuke y los demás, una docena de escuadrones de ninjas de la arena también se apresuraban hacia ellos. Estos eran los escuadrones de asalto de los ninjas de la arena. Según los exploradores, ahora básicamente hemos entrado en la zona de batalla final. Todos, manténganse en guardia, decía un ninja de la arena con una presencia extraordinaria. Justo en ese momento, un ninja de tipo sensorial en el equipo dijo de repente con urgencia: enemigo adelante, el enemigo es muy rápido. En guardia. Gritó el ninja de la arena que iba en cabeza. Al mismo tiempo, sus manos comenzaron rápidamente a formar sellos de manos, preparándose para golpear al enemigo con ninjutsu primero. Sin embargo, un shuriken ligeramente más grande, con un silbido agudo, se disparó de repente hacia él. Sin remedio, el ninja de la arena no tuvo más remedio que abandonar su plan y saltar hacia un lado, intentando esquivar el ataque del enemigo. Su idea era buena, pero ¿cómo podía el movimiento final de Kyosuke ser esquivado tan fácilmente? ¡Pum! El shuriken que volaba rápidamente explotó de repente en el aire, y luego una lluvia de shuriken cayó sobre ellos. Técnica de shuriken manipulado. No hace falta decirlo, Kyosuke era el verdadero culpable de este sangriento asunto. ¡Ah! Una serie de gritos sonaba constantemente entre la docena de escuadrones de ninjas de la arena. En solo este intercambio, al menos 4 ninjas de la arena murieron, 3 resultaron gravemente heridos y 7 resultaron heridos levemente. Al mismo tiempo, también le proporcionaron a Kyosuke más de 100 puntos de experiencia. Ja, Kyosuke se rió maníacamente, luego usó la técnica del parpadeo corporal para lanzarse hacia la multitud. Con un destello de su espada, la cabeza de un ninja de la arena gravemente herido rodó desde la copa del árbol. Se giró y saltó hacia atrás para esquivar un kunai que venía, luego se giró de nuevo y se lanzó contra otro ninja de la arena. Serpientes sombra atacantes. Un ninjutsu que podía liberarse sin sellos de manos directamente lo atrapó. Con un ligero balanceo de su espada Kusanagi, desvió algunos shuriken, y Kyosuke miró a los enemigos con una sonrisa malévola. Justo cuando estos ninjas de la arena se preparaban para ir a masacrar a este chico arrogante, de repente descubrieron que un silbido feroz venía desde detrás de él. El escuadrón de asalto había llegado. Al ver a Kyosuke en peligro, los 2 shinobi del clan vinieron directamente frente a él. Genjutsu. Técnica de afectación mental astuta. 3 se acercó y usó un genjutsu de grupo a gran escala, alcanzando directamente a 5 personas. Al mismo tiempo, el ninjutsu de liberación de fuego característico de 7 también fue desatado. Liberación de fuego. Técnica de la gran bola de fuego. Junto con la masiva bola de fuego, estaba el ataque de shuriken giratorio de Kyosuke. Mientras la bola de fuego engullía a 2 de ellos, los 3 restantes fueron asesinados por Kyosuke sin que ni uno solo escapara. Otros 100 puntos de experiencia estaban en el bolsillo. Con eso, el escuadrón de asalto de los ninjas de la arena ya no podía hacer más olas. En solo unos pocos minutos, fueron completamente masacrados por Kyosuke y los demás. ¿Qué sigue? Preguntó Saori, recuperando el aliento. ¿Ha enviado alguna noticia a la unidad de inteligencia? Preguntó Kyosuke a un oficial de inteligencia detrás de él. Aún no. Entiendo. Kyosuke bajó la cabeza y reflexionó por un momento, luego dijo decididamente. Nos moveremos lateralmente e infligiremos la mayor cantidad de daño posible al enemigo. Al ver la decisión de Kyosuke, los otros escuadrones indicaron que continuarían avanzando en territorio enemigo para interrumpir su formación. La unidad de asalto así se dividió en 2.
Además del escuadrón de Kyosuke de 4, otros 3 escuadrones estaban dispuestos a seguirlos. Y así, esta pequeña unidad de asalto de 12 personas comenzó su caza. Mientras tanto, un cierto escuadrón de reconocimiento especial de Konoha había infiltrado con éxito profundamente en territorio enemigo. BZZZ, en la pared de un acantilado en un valle, de repente sonó el zumbido de un enjambre de insectos. Una sección del acantilado, que tenía el mismo color que sus alrededores, de repente tembló violentamente, y luego 3 figuras saltaron desde allí. Incluso después de haber aterrizado en el suelo, todavía estaban cubiertos por un denso enjambre de insectos. Además de poder cambiar su color para camuflarse, estos insectos también podían bloquear eficazmente las habilidades sensoriales del enemigo. Así fue como los 3 habían logrado infiltrarse con éxito en territorio enemigo. Bien, ya estamos dentro, dijo un ninja del clan Aburame con un toque de orgullo. No te confíes. Date prisa y explora el despliegue de tropas, dijo otro hombre con un extraño dispositivo en la espalda, revolviendo los ojos a su compañero. Esta persona era el oficial de inteligencia del escuadrón. Cada escuadrón de reconocimiento especial estaba equipado con una persona así, para poder transmitir información de manera oportuna. Ya sabes que una vez que liberamos activamente nuestro chakra, hay muchas posibilidades de que seamos descubiertos por los ninjas de la arena, dijo el ninja del clan Aburame débilmente. No me digas. Lo sé desde hace años. Deja de dudar y ponte a ello. Al ver que sus 2 compañeros estaban preparados, el ninja restante del clan Hyuga sonrió ligeramente, luego una oleada de chakra se reunió de repente en sus ojos. Byakugan. Al instante, la situación dentro de un radio de varios kilómetros se reflejó directamente en sus ojos. Date prisa, date pranza, rezó el ninja de inteligencia en su corazón. En este momento, en la retaguardia del ejército de ninjas de la arena, en una tienda alta. No es bueno, un enemigo ha infiltrado nuestro territorio, dijo un ninja con un extraño dispositivo en la cabeza, sentado en el suelo con las manos en un sello, con urgencia. ¿Cuántos son? Preguntó Ebiso, que estaba al lado. 3. 3, no es bueno. Al instante, Ebiso comprendió el propósito de este escuadrón. Usar algún tipo de medio sensorial para explorar su despliegue de tropas. Sin embargo, por más que lo pensaba, no podía entender cómo el enemigo se había infiltrado. Pero eso no le impidió enviar hombres de inmediato para matar a este escuadrón. Por supuesto, sería aún mejor si podían capturarlos vivos. Date prisa, ¿ya terminaste? En este momento en el acantilado, el ninja de inteligencia estaba instando constantemente a su compañero. No te preocupes, dijo el ninja del clan Aburame, aunque sus sutiles movimientos delataban sus verdaderos sentimientos. No era sorprendente. Los 3 sabían que en el momento en que el Byakugan se activaba para reconocimiento, el enemigo sabría su posición. Así que, si querían salir de aquí con vida, tenían que retirarse antes de que llegara el enemigo. De lo contrario, probablemente se enfrentarían a un final fatal. Pero incluso con el Byakugan, no era una tarea fácil obtener con precisión inteligencia de un mar de gente, así que solo podían esperar ansiosamente. Finalmente, el ninja del clan Hyuga habló. He encontrado la ubicación de la unidad médica del enemigo. Genial, celebró el ninja de inteligencia, luego usó un medio especial para transmitir la descripción de su compañero de vuelta al centro de inteligencia. Rápido, vámonos de aquí y encontremos otro lugar para continuar explorando, dijo el ninja apresuradamente después de transmitir la inteligencia. Después de esperar un rato y no escuchar una respuesta de su compañero, no pudo evitar levantar la vista aturdido para confirmar la situación. Y la escena ante lo hizo caer en un profundo silencio. Porque en algún momento, habían sido rodeados por un grupo de ninjas de la arena. Extrañamente, cuando el enemigo no había llegado, los 3 habían estado tan nerviosos. Pero ahora que había llegado a esto, sus corazones se habían calmado. Un montón de malditas ratas, siempre acechando. Les aconsejaría que se rindan ahora. Quizás todavía puedan vivir, escupió un ninja de la arena, luego dijo con burla. Oye, dijo de repente el ninja de inteligencia a sus 2 compañeros en voz baja. A propósito, ¿cuánto tiempo nos conocemos? Ni siquiera lo recuerdo. Como 4 años, creo, dijo el ninja del clan Aburame, con un tono un poco incierto. 4 años y 3 meses, dijo el Hyuga, stating el tiempo exacto. 4 años, ¿eh? TSK, nunca pensé que iría al inframundo con ustedes 2 hoy, pero, no está tan mal. Vale, basta de charlas tristes. Somos hombres. ¿Quieres ser cursi? Ja, tienes razón. Entonces tendremos una última pelea.
Una última pelea. En este momento, en el centro de inteligencia establecido por Konoha en la retaguardia. Rápido, un informe urgente, gritó un ninja, mirando la información traducida en su mano. ¿Cuál es la inteligencia? La persona a cargo de la unidad de inteligencia era un ninja del clan Yamanaka. Se apresuró a llegar después de escuchar el grito de su subordinado. Después de una mirada rápida, su rostro no pudo evitar iluminarse de alegría. Luego ordenó rápidamente a otro oficial de comunicación que transmitiera esta inteligencia a todos los equipos equipados con personal de inteligencia. Soltó un pequeño suspiro, calmando su corazón emocionado. El capitán del clan Yamanaka de repente pareció recordar algo y dijo: bien, que evacúen ese lugar inmediatamente y encuentren otro lugar para continuar explorando los movimientos del enemigo. Me temo que eso no es posible, dijo la primera persona con vacilación. ¿Qué pasa? Podría ser. Envió un mensaje antes, pero no han respondido. Pum. El capitán de inteligencia golpeó su puño en la mesa frente a él. Como un oficial de inteligencia experimentado, sabía muy bien lo que esto significaba. Después de un largo rato, dijo lentamente: no se queden ahí parados. Continúen con su trabajo. Sí, señor. Los muchos oficiales de comunicación, encargados de transmitir inteligencia, volvieron a trabajar en silencio. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Saori ayudó a Kyosuke a llegar a una cueva oculta y lo instaló allí. Al mismo tiempo, un ninja hábil en técnicas médicas se adelantó y comenzó a tratarlo. Si sigues forzándote así, tu cuerpo no podrá resistirlo, dijo Saori con preocupación, mirando a Kyosuke, que descansaba con los ojos cerrados. No te preocupes. Es solo una herida pequeña. Se curará con un poco de descanso, dijo Kyosuke con una sonrisa casual. El escuadrón luego descansó en la cueva durante medio día. En este momento, ya habían llegado al borde del bosque, lo que significaba que lo habían atravesado lateralmente. La razón de esto era porque el escuadrón de Kyosuke había estado interceptando desesperadamente a los ninjas de la arena, razón por la cual habían llegado aquí sin darse cuenta. Suspiro, me pregunto cómo estará la fuerza principal, dijo Kyosuke, acostado en el suelo, una traza de preocupación surgiendo en su corazón. En su opinión, incluso con la adición del clan Uchiha, la situación probablemente era en el mejor de los casos una división de 30-70. Y eso era con Orochimaru liderando personalmente la carga. Por eso tenían un 30% de posibilidades de ganar. De lo contrario, Konoha habría perdido sin duda. La razón era simple: la enorme diferencia en poder de combate entre los dos lados. Por supuesto, la situación no estaba sin un punto de inflexión. Si los ninjas de la lluvia se unieran a la batalla en este momento, la situación sería inmediatamente muy diferente. Pero para su frustración, los ninjas de la lluvia todavía se estaban conteniendo, probablemente esperando algún tipo de oportunidad. Antes de eso, Konoha solo podía resistir con todas sus fuerzas. Después de pensarlo un momento, Kyosuke dejó temporalmente a un lado sus preocupaciones. Abrió el panel del sistema y verificó sus ganancias del día. 880 puntos de experiencia. Este fue el resultado de la lucha desesperada de Kyosuke hoy. Aunque parecía mucho, todavía estaba lejos de su valor esperado. Para tener la capacidad inicial de intervenir en la guerra, el nivel de Kyosuke tendría que ser al menos 50, lo que requeriría casi 10,000 puntos de experiencia. Si quería tener una cierta capacidad de cambiar el curso de la guerra, su nivel tendría que subir a 60, que era el umbral de un Jounin de élite. En ese caso, los puntos de experiencia requeridos serían al menos 15,000. Así que, el proceso de acumulación de experiencia de Kyosuke todavía era largo. Sin mencionar que lo que aparecería más adelante serían unidades a gran escala. Ya no habría más situaciones como la de hoy, donde los puntos de experiencia se entregaban en su puerta. Esto reduciría nuevamente la velocidad de adquisición de experiencia de Kyosuke. Pero afortunadamente, esta guerra larga y prolongada no era algo que pudiera terminarse en 1 o 2 días, así que Kyosuke podía permitirse esperar. Justo cuando los 8 restantes encontraban lugares para descansar, un oficial de inteligencia se incorporó de repente y comenzó a manipular la máquina detrás de él. Los demás, al notar esto, también dirigieron su mirada hacia él, esperando las noticias. Después de un rato, un atisbo de alegría apareció en el rostro del ninja de inteligencia. Al ver esto, el corazón de todos no pudo evitar relajarse. Parece que son buenas noticias, pensaron todos. Según la inteligencia, hemos localizado con éxito la unidad médica de los ninjas de la arena y ahora estamos reuniendo un equipo para lanzar un ataque sorpresa, dijo el ninja con emoción.
Luego levantó la vista hacia Kyosuke, como si quisiera decir algo pero dudaba. Kyosuke sabía lo que significaba. Lo pensó por un momento, luego preguntó. ¿La ubicación específica, a qué distancia está de aquí? No muy lejos, como a 30 kilómetros directamente frente a nosotros, respondió rápidamente. Transmitan nuestra situación al departamento de inteligencia y esperen su plan de batalla. Sí, señor. Bip. Después de un largo rato, las instrucciones del departamento de inteligencia finalmente volvieron. Después de una lectura rápida, Kyosuke tuvo una idea aproximada. Las instrucciones eran simples. Kyosuke y los demás debían monitorear la unidad médica de los ninjas de la arena, evitando ser detectados en la medida de lo posible, y luego usar su ubicación como base temporal para reunir la unidad ninja encargada del ataque sorpresa. A partir de esta inteligencia, Kyosuke sabía que los ninjas de la arena probablemente sabían que Konoha había obtenido cierta inteligencia, pero no estaban seguros de cuál era la inteligencia específica, o dónde reunirían sus fuerzas para un ataque sorpresa. Así que, los ninjas de la arena solo enviarían a algunos hombres a estar de guardia, pero no se atreverían a mover su fuerza principal imprudentemente. De lo contrario, más de una ubicación probablemente quedaría expuesta. Habiendo entendido esto, no pudo evitar suspirar con alivio. Parecía que esta misión no sería demasiado difícil. Solo tenían que mantener esta base y tener cuidado de no ser descubiertos. Pero entonces, el departamento de inteligencia envió otra instrucción, y esta vez, le dio a Kyosuke un dolor de cabeza. Ordenar a Uchiha Kyosuke que infiltre la unidad médica de los ninjas de la arena y recopile inteligencia. Esta corta frase hizo que Kyosuke frunciera el ceño. Desde que completó esa misión de infiltración, tenía el presentimiento de que podría ser asignado a este tipo de misión de nuevo. Pero después de mucho tiempo sin noticias, lo había olvidado gradualmente. Pero era evidente que el departamento de inteligencia no lo había olvidado. La razón por la que no lo habían asignado antes probablemente era para usarlo en un momento crítico. ¿Qué era un momento crítico? Por ejemplo, ahora. Pero el problema era que, aunque había muchas tropas en el valle antes, las defensas en realidad no eran muy estrictas, razón por la cual Kyosuke había podido desatar estragos en el campamento de los ninjas de la arena como si estuviera en una tierra deshabitada. Pero esta vez era diferente. Ahora que los dos lados habían ido completamente a la guerra, la unidad médica podía decirse que era un departamento crucial. ¿Cómo podrían los ninjas de la arena no estar fuertemente custodiados? La dificultad de infiltrarse aquí era probablemente varias veces mayor que la última vez. Pero a pesar de su dolor de cabeza, todavía tenía que hacer la misión. Después de todo, si podían derrotar con éxito a la unidad médica de los ninjas de la arena, la ayuda que proporcionaría a todo el esfuerzo de la guerra sería inmensa. Así que, todavía sabía lo que era importante. Al ver la expresión de Kyosuke, los demás básicamente sabían su decisión. El oficial de comunicación, mientras informaba de vuelta al departamento de inteligencia, sintió un sentimiento de admiración por él, porque sabía en su corazón que si fuera él ahora, probablemente no tendría el valor de infiltrarse solo en el interior del enemigo. Esto no era una cuestión de habilidad, sino de su propia falta de coraje. Así que solo podía ser un soldado de comunicación, no un ninja que pudiera ir al frente y matar al enemigo. Pero la comunicación de inteligencia es igual de importante en el campo de batalla, se consoló el soldado de comunicación, luego se giró y asintió ligeramente a Kyosuke. Entonces me voy. Ustedes esperen aquí a que llegue la unidad de asalto, dijo Kyosuke, luego se giró y salió de la cueva sin dudarlo. Ten cuidado, dijo Saori, mirando su espalda, y rezó en silencio en su corazón. Después de salir de la cueva, Kyosuke se orientó y luego se deslizó dentro del vientre de una pequeña serpiente, que luego se deslizó en la dirección del objetivo. Esta pequeña serpiente era su hogar móvil personal. Ya hacía tiempo que había amueblado su interior para no aburrirse demasiado en el camino. En este momento, Kyosuke estaba recostado en un sillón reclinable, observando sus alrededores mientras planeaba su próximo movimiento. Pronto, tuvo una idea. A una docena de kilómetros de Kyosuke, un grupo de personas se escondía. Por su aspecto, eran un equipo de patrulla de ninjas de la arena. Escuchen. Necesitamos estar en máxima alerta ante cualquier ataque de los ninjas de Konoha. ¿Entienden? Dijo el líder con frialdad. Sí, señor, respondieron los demás miembros del equipo al unísono. Luego se dividieron y comenzaron su patrulla diaria. Los ancianos enviaron la noticia de que Konoha podría lanzar un ataque sorpresa en uno de nuestros campamentos pronto, pero no pudieron decir dónde. ¡Qué dolor!, se quejó para sí mismo el ninja de la arena, luego se alejó lentamente hacia la distancia.
Lo que no notó fue una pequeña serpiente insignificante en una rama sobre su cabeza, su lengua bífida saliendo y entrando, su mirada barriendo sobre el grupo como si observara algo. Pronto, seleccionó a un ninja que parecía un poco solitario y se deslizó lentamente hacia él. Yasuda-ro era un hombre de pocas palabras. Se decía que sus padres habían sido asesinados por ninjas enemigos cuando era un niño, lo que había moldeado su personalidad actual. Por supuesto, en la profesión de ninja, las personas taciturnas no eran una minoría. Si ese fuera todo, Yasuda-ro no habría sido marginado. Pero el problema era que también era muy duro y rígido en su trato con los demás, y era inflexible en sus acciones. Por esto, a menudo ofendía a sus superiores y a sus compañeros de equipo. Aunque estaba de patrulla con sus compañeros ahora, los demás estaban todos en parejas, mientras que él actuaba solo. Por eso la pequeña serpiente, o más bien, Kyosuke, lo había elegido. Oye, ¿es una buena idea dejarlo patrullar solo? ¿Qué pasa si le pasa algo?, dijo un ninja de la arena en patrulla con vacilación, mirando la espalda algo solitaria de Yasuda-ro. HMPH, acabas de llegar, así que no sabes. Déjame decirte, es mejor mantenerse alejado de ese tipo. De lo contrario, si cometes un error, será el primero en informarte al capitán, advirtió su compañero, luego lo alejó. Estas palabras también fueron registradas por Kyosuke, que estaba oculto en la pequeña serpiente. Ya tengo una idea bastante buena de la personalidad de este tipo, pero para estar seguro, debería esperar un poco más, murmuró Kyosuke para sí mismo, sorbiendo el jugo almacenado en el cuerpo de la pequeña serpiente. Esperó varias horas. Finalmente, cuando la patrulla estaba a punto de cambiar de turno, Kyosuke tomó una decisión y controló a la pequeña serpiente para que se deslizara hacia su objetivo. Los miembros del siguiente escuadrón ya habían llegado. Eran el equipo encargado de la patrulla nocturna. Buen trabajo, dijo el capitán líder, asintiendo al grupo. Luego echó un vistazo a su alrededor. Vaya, parece que falta alguien. Es Yasuda, respondió uno de ellos con un tono extraño. El capitán asintió con comprensión. Justo en ese momento, el Yasuda-ro del que estaban hablando finalmente caminó lentamente. Al ver su aspecto, el primero no pudo evitar burlarse. Seguro que te estás haciendo el importante, haciéndonos esperar a todos. Yasuda-ro se acercó, le echó una mirada débil y dijo. Faltan 2 minutos para el cambio de turno real. Ustedes son los que llegaron temprano. Tú. El hombre estaba a punto de decir algo más, pero su compañero lo detuvo. Al final, no queriendo causar problemas, solo pudo murmurar palabras como rígido y estúpido mientras se retiraba lentamente a las filas. El capitán de este escuadrón le echó una mirada a Yasuda-ro, luego no dijo nada y guió a su equipo de regreso hacia el campamento. Primer paso, éxito. A propósito, ¿cuánta gente odia a este Yasuda-ro? Ni una sola persona estuvo dispuesta a hablar con él en el camino de vuelta. De verdad, por supuesto, el Yasuda-ro actual había sido reemplazado por Kyosuke. En cuanto a por qué nadie había notado su suplantación, eso era naturalmente obra de la técnica del robo de rostro. Había que decir que algunos de los ninjutsu de Orochimaru eran realmente útiles en ocasiones. No es de extrañar que se dijera que era el jefe más difícil de matar en la historia original. Con solo esta técnica, a menos que uno tuviera la habilidad de Naruto para sentir la malicia, si Orochimaru realmente decidía esconderse, una persona ordinaria nunca podría encontrarlo. La mente de Kyosuke divagaba mientras seguía al equipo de regreso al campamento de la unidad médica de los ninjas de la arena. En este momento, en la cueva donde estaban Saori y los demás, se habían reunido más de 20 ninjas de élite. Además de unos pocos encargados del reconocimiento y el camuflaje, casi todos eran ninjas de nivel Jounin. El que los lideraba incluso había alcanzado la fuerza de un Jounin de élite. Esta pequeña unidad de vanguardia era perfecta para un ataque sorpresa encubierto en un campamento enemigo importante. ¿Ya se ha ido Kyosuke?, preguntó el ninja de Konoha más fuerte a Yuga Saori. Sí, se fue hace mucho tiempo. Si todo va bien, ya debería haberse infiltrado en el campamento de los ninjas de la arena, respondió Saori. Increíble, murmuró el ninja de Konoha con admiración. Luego, el grupo esperó hasta tarde en la noche antes de partir silenciosamente bajo la cubierta de la oscuridad. En el camino, aunque había muchos ninjas de la arena en patrulla, frente al Jounin de élite experto en asesinatos, ni siquiera tuvieron la oportunidad de pedir ayuda antes de ser asesinados uno por uno. Y así, este escuadrón se acercó con éxito al campamento de los ninjas de la arena. En cuanto a Kyosuke, en este momento estaba acostado en su cama, fingiendo descansar. Los otros ninjas de la arena que habían estado en su equipo durante el día también dormían profundamente en sus propias camas.
De repente, los ojos cerrados de Kyosuke se abrieron de par en par, y se incorporó lentamente. Echó un vistazo a su alrededor y, después de sentir el estado de todos, miró a estos puntos de experiencia inmóviles con una extraña sonrisa. Pero al final, se contuvo con fuerza. Después de todo, si hacía un movimiento, sin importar lo pequeña que fuera la posibilidad, todavía existía la posibilidad de ser descubierto. Sin mencionar que el olor a sangre de una masacre a gran escala podría atraer la atención de otros. Estaba en el campo de batalla ahora. Podía obtener puntos de experiencia en cualquier momento. No había necesidad de arriesgar el fracaso del plan para cosechar estas cabezas. Habiendo tomado